Cada uno de nosotros vemos como nuestras sociedades, las ciudades en donde vivimos, están rodeadas de personas que vienen de otros lugares, que vienen con nuevas culturas, con nuevas tradiciones, a veces con nuevos idiomas, nuevas creencias. ¿Cómo nosotros, la Iglesia de Cristo, debemos comenzar a reevaluar la manera como estamos alcanzando a aquellos que, por gracia de Dios, están llegando a nuestra sociedad y que son diferentes a nosotros? ¿Qué tanto estamos haciendo para cambiar y poderles alcanzar a ellos? O si estamos nosotros dejando de que esas personas, al ser diferentes a nosotros, no lleguen a conocer a Cristo. En la lección de hoy día vamos a ver lo que Pablo nos enseña en cuanto a estas diferencias. Esta es nuestra lección de hoy día, aquí en Un Momento con Dios. Para poder comenzar un poco a entender la lección de hoy día, tenemos que tratar de enfocarnos hacia dónde vivía en ese momento Pablo, o dónde estaba la iglesia, sobre todo de Corinto. Entendamos de que esa sociedad, la sociedad en la que se encontraba en los días de Pablo, el Imperio Romano había alcanzado a gran parte del mundo y había llevado consigo una serie de tradiciones y de normas y de leyes también civiles. Pero la cultura griega, previa a esta cultura romana, había impuesto también un nuevo idioma a lo largo de todas las fronteras. El idioma griego era muy conocido por todos esos lugares. Pero aparte de ello, había gente que venía a vivir desde Israel, desde Asia y otras regiones del mundo, haciendo de las sociedades en ese sector muy diversas. Personas con diferentes tradiciones, personas con diferentes idiomas, diferentes creencias. Aún la misma gente que era gentil, la gente que estaba ahí en Corinto, y siendo este un puerto, tenía normas muy distintas en cuanto a la percepción del pecado y la manera de sus conductas que ellos tenían. Entonces nos damos cuenta que la sociedad en esos días era muy diversa. En muchos de los casos, igual a las nuestras, en gran parte de este mundo, hay muchas ciudades que se encuentran con una cultura tan diversa, tan amplia, que a veces es difícil poder contabilizar cuántas personas y cuántas tradiciones existen. Pero Pablo, al ver esa necesidad, él consideraba de que era necesario poder llegar a esas personas de la manera más eficiente, y para eso trataba de adaptar su vida, su manera de ver las cosas, sus percepciones, obviamente sin dejar atrás las normas de Dios y sin entrar en pecados. Pablo se adaptaba y modificaba su conducta con el propósito de alcanzar a aquellos que él sabía estaban sin Cristo, y que la mejor manera de poderles llegar era él cambiando su vida y sus perspectivas para poderse adaptar a ellos y de esta manera llevar el Evangelio. Pablo utiliza en estos versículos, aquí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, desde el versículo 19, 20, 21, 22 y hasta el 23, él les dice a los hermanos que estaban en Corinto que si era necesario, él se hacía a los de la ley, haciendo referencia a los judíos, quienes habían recibido la ley de Moisés, para poderles alcanzar. Y si era necesario, tal vez, tomar algunas conductas, por ejemplo, no comer carne de cerdo, o tal vez participar de ciertas normas religiosas que ellos tenían, con el propósito de poderles alcanzar, poderles hablar a ellos de Cristo, adaptando su vida a la manera como ellos vivían, aunque él mismo decía, ya no estaba bajo la ley de Dios dada por Moisés, sino ahora estaba bajo la ley de Cristo. Estaba viviendo en una nueva vida en Cristo, pero él se adaptaba a ellos. Y de la misma manera, haciendo referencia a las personas que estaban sin ley, en este caso los gentiles, los mismos corintios, los mismos griegos, él se adaptaba a ellos para poderlos alcanzar a ellos, y participaba de ciertas actividades, repito, no pecaminosas ni fuera de las normas de Dios, con el propósito de poderles adaptar a ellos.
alcanzarlos. Él hablaba varios idiomas, sobre todo hablaba el griego, hablaba el latín e inclusive, obviamente, el hebreo, con el propósito de llegar a la vida de esas personas. Y Pablo decía, aun a los que tienen muchos escrúpulos, aquellos que tienen muchas normas, que son muy sensibles a cualquier inquietud, a cualquier cambio, él se adaptaba a ellos, él modificaba su comportamiento. Porque el propósito de Pablo era, como él mismo decía, tratar de alcanzar por lo menos a alguno de ellos. Nosotros como creyentes, a veces lamentablemente nos cuesta adaptarnos a otras personas. A veces no solamente por cultura, sino por sociedad. Las personas que tienen mucho dinero les cuesta adaptarse a las personas que son más sencillas por diferencias que son marcadas por la cultura y que a veces generan barreras que nos impiden salir de un estatus para adaptarnos a otro y de esa manera alcanzarlos a ellos. A veces en países donde hay diversas culturas y diversas nacionalidades, las personas se mantienen atadas a sus tradiciones de país y no quieren cambiar las tradiciones para no alcanzar a esas personas que son diferentes, aun en la manera de comer, aun en la manera de celebrar ciertas cosas. ¿Por qué? Porque nos cuesta hacer esas modificaciones. El creyente que realmente quiere y entiende que tiene que alcanzar a las personas que no conocen a Cristo, deberá salir de su comunidad y buscar la manera de conocer esas nuevas culturas, conocer a esas nuevas personas, adaptarse a ellos y ver cómo dentro de la cultura de ellos uno puede transmitir el mensaje de Cristo tan eficientemente que lleguen esas personas a conocer el amor de Cristo y de esa manera poner su fe en el Salvador. Alguien dijo una vez, nadie cruza una barrera cultural para poder escuchar el Evangelio. En otras palabras, esas personas que están sin Cristo y que son diferentes a nosotros no se van a adaptar a nosotros o no van a querer buscar cambiar su manera de vivir para llegar a escuchar el Evangelio. Ellos no van a hacerlo. Somos nosotros, los creyentes, los que tenemos que cambiar nuestra perspectiva, buscar la manera de alcanzarlos y, si es necesario, transformar ciertas culturas nuestras, ciertas tradiciones, para poder de esa manera ser eficientes mensajeros de las buenas nuevas. ¿Qué tan dispuesto está usted a cambiar? ¿Qué tan dispuesto está usted a adaptarse a otras personas, a conocer nuevos idiomas, a tratar de comer diferente, a tratar de conocer esas culturas que son ricas en muchas formas, pero lamentablemente, mientras no tengan a Cristo, esas personas no tienen esperanza? Que usted y yo, igual como Pablo hacía, tengamos la capacidad y el deseo de irnos modificando para poder alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo y que están a nuestro alrededor, que son diferentes, pero que, igual que todos nosotros, teníamos una misma semejanza. Todos un día estuvimos en Cristo. Ahora usted es salvo, por ellos no. Vamos a alcanzarlos. Que Dios nos ayude en esta hermosa tarea de evangelizar a aquellos que están a nuestro alrededor o en otros países y que necesitan de la salvación por la fe en Cristo.